Hola mis apreciados, qué gusto poder estar con ustedes nuevamente en este espacio para que continuemos estudiando esta maravillosa serie Enfrentando la batalla final. En el mensaje anterior pudimos estudiar acerca de cómo el enemigo utiliza dos estrategias: arrancar lo que fue sembrado y sembrar cizaña con el fin de borrar de nuestra mente la imagen de un Dios santo. Resaltando que tenemos que tener mucha importancia con nuestra mente porque es el campo de batalla y depende de quien tenga el control de ella, asimismo serán los resultados en este gran conflicto. El apóstol Pablo nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra espíritus de las tinieblas. Mis hermanos, este conflicto es real y es un conflicto a muerte, en el cual todos los días tenemos que tener la determinación de poder pelear. Me llama mucho la atención que hay personas que deciden no pelear, no involucrarse. Pero quiero decir que no es una buena opción, porque nosotros estamos inmersos en esta batalla. Y si queremos vencer, si queremos sobrevivir espiritualmente, todos los días necesitamos levantarnos con la ayuda de Dios, con la determinación de poder pelear la batalla de la fe. El apóstol Pablo también ya en sus finales dice: he peleado la batalla. Qué interesante saber que hasta el último día de nuestra vida necesitamos pelear la batalla de la fe. Hermanos, amigos, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos mostró el mecanismo para poder vencer en su nombre. Y así como el enemigo tiene sus artimañas, tiene sus armas, quiero decirle que Dios también ha dejado las armas para que sus hijos podamos pelear en su nombre. Vamos a estudiar en esta ocasión un arma muy poderosa que para mi forma de pensar considero que es el arma más poderosa que tiene un cristiano para pelear la batalla de la fe. El arma más poderosa. Pero antes de eso, permítame poder orar, pedir la dirección de Dios. Amado Padre que estás en los cielos, doy honra y gloria a su santo nombre, porque hasta aquí su brazo nos ha sostenido. Gracias por la revelación de su Hijo Jesucristo, el cual vino a este mundo a trazar el camino de la victoria, que sí podemos vencer a través de sus méritos. Ayúdenos, Señor, a poder esforzarnos, a poder permanecer y perseverar en usted. Es la única garantía que tenemos, Señor, para poder alcanzar la victoria. Espíritu de Dios, abra nuestro entendimiento, que al estudiar esta palabra, Señor, no solamente podamos escucharla, sino practicarla, llevarla a nuestro día a día y juntos poder alcanzar la victoria sobre el pecado. Gracias por amarnos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Entonces les decía, a continuación voy a presentar esta maravillosa arma titulada En el nombre de Jesús. Pareciese que esta frase es una frase muy célebre, ¿verdad? Porque es muy común escucharla, es muy común escucharla en el mundo cristiano. Muchas personas la utilizan no solamente cuando oramos al final apelando al nombre de Jesús, sino también cuando estamos en apuros, en problemas, utilizamos este nombre para poder defendernos o también para poder pedir el socorro de parte del cielo. Pero hay muchas personas que han salido chasqueadas,
y de pronto su fe se ha visto un poco empañadas porque piensan que Dios no les escucha o Dios no les responde, porque cuando han utilizado este mecanismo de pelear en el nombre de Jesús, no han visto o no han conseguido los resultados esperados. Pero quiero hacerle una pregunta en esta hora. ¿Hay poder en ese nombre? La respuesta es claro que sí. Hay poder en ese nombre. Pero vamos a estudiar qué pasa. ¿Por qué en muchas ocasiones no recibimos los resultados que se requieren o se esperan al utilizar este nombre? Porque además de utilizarlo, no solamente es utilizarlo, valga la redundancia, sino que hay unos requisitos que cumplir cuando utilizamos ese nombre. Y es por eso que a través de este mensaje vamos a estudiar cuál es la manera correcta para pelear en el nombre de Jesús. Me llama mucho la atención que cuando alguien va a ser padre, se da a la tarea de identificar, ¿verdad? Buscar qué nombre le va a poner a su hijo o a su hija. Algunos dedican tiempo, son dedicados y miran a ver cuál es el nombre que caiga bien o que suene bien o que sea a su gusto. Pero más allá de ponerle un nombre a un individuo para identificarlo, hay un trasfondo a través de los nombres. Hay un trasfondo. Y si queremos estudiar este tema, necesitamos empezar por aquí, estudiando el trasfondo que hay en los nombres. Dice que para los hebreos, como otros pueblos antiguos del cercano oriente, daban gran importancia a los nombres personales. Tenían significados literales y eran símbolos del carácter y la personalidad de la persona. A veces reflejaban el talante o los sentimientos de quien daba el nombre. Qué interesante saber esto, que los nombres tienen una trascendencia, de que más allá de identificar, también reflejan el carácter de esa persona. Los nombres tienen significado. También dice que cuando era necesario distinguir a dos personas del mismo nombre, a menudo se le añadía un adjetivo que identificara al individuo, como en los siguientes ejemplos. ¿Sí? En la Biblia nos muestra a Saulo de Tarso, José de Arimatea, Jesús de Nazaret, Elías Tisbita, etc. Qué interesante que este adjetivo resalta el lugar de origen de la persona. ¿Sí? Por lo menos Jesús, su lugar de origen Nazaret, y se le reconoce así, Jesús de Nazaret. José, su lugar de origen de Arimatea, José de Arimatea. Entonces se apelaba a este adjetivo para poder identificar el uno al otro. Otra modalidad que nos muestra la Biblia era mostrando el parentesco que tenía esa persona con otra persona, miembro de su misma familia. Por ejemplo, era el caso de Jacobo, hijo de Alfeo, ¿sí? O Judas, hermano de Jacobo. Era otra modalidad para poder identificar, dando este adjetivo. Dice que algunos tenían uno adicional o alternativo que se menciona en la Biblia como sobrenombre. Y son los casos aquí de Abraham, Israel y Josué. Dice que son ejemplos de nombres adicionales o reemplazantes de los anteriores de las personas indicadas. Ustedes recuerdan que antes de llamarse así como la Biblia lo está diciendo, Abraham, dice que Dios le cambia el nombre. Lo mismo ocurre con Israel, ¿verdad? Este nombre que está aquí, Israel, fue el nuevo nombre que se le dio a Jacob. Recuerde que cuando Jacob lucha con el ángel, Jacob persevera diciéndole, hasta que no me bendigas no te voy a soltar. Y el ángel le decía, suéltame que raye el alba. Y entonces al final dice que Jacob tuvo lo que buscaba. El ángel le dijo, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Jacob. Ya no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel. Entonces aquí vemos cómo Dios cambia el nombre y tiene un significado estos nombres, ¿verdad? Entonces aquí encontramos esta modalidad.
para que no nos olvidemos de ella. Pero la parte donde quiero centrarme en cuanto a esto de los nombres tiene que ver en esta parte. Dice que nombre en algunos de estos y en otros pasajes asume un significado más amplio que el de identificar a un individuo. Significa persona, carácter, autoridad y o reputación. Subraye esta palabra porque esta es la que vamos a emplear para poder trabajar en esta hora con esta arma que es en el nombre de Jesús, y es la palabra autoridad. Y es por eso que nosotros como cristianos utilizamos esta expresión en el nombre de Jesús, porque a través de ese nombre hay una autoridad y apelamos a esa autoridad para poder vencer, para poder pelear. Pero qué interesante saber esto, ¿verdad? Que en los nombres, como hemos estudiado aquí, hay un trasfondo, tiene un significado. Vamos entonces a estudiar Jesús. ¿Qué significa ese nombre? En el nombre de Jesús, ¿qué significa Jesús? Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21, lo que nos dice la palabra de Dios. Y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando el ángel visita a María, no solamente le da el nombre del niño, sino que también le da el significado. Le dice, le vas a poner por nombre Jesús. Y el significado es Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el Salvador del mundo. ¿Verdad? Qué interesante, qué interesante. Si usted y yo peleamos a través del nombre de Jesús, es importante que conozca esto. Y no solamente que lo conozca, sino que también lo pueda vivir diariamente, llevarlo consigo. Continuando acerca de este maravilloso nombre Jesús, ¿verdad? Dice que en su traslación o transliteración al arameo, Yeshua, que significa Jesús, el Salvador del mundo, dice que en tiempos del Nuevo Testamento era un nombre corriente que se daba a los muchachos judíos. Voy a detenerme aquí. ¿Qué pasa? En esos tiempos, en los tiempos de Jesús, de su nacimiento, los padres, dice allí, que acostumbraban ponerle por nombre a sus hijos Jesús. Le ponían por nombre Jesús. Dice que este nombre expresaba la fe de los padres en Dios y en su promesa de uno que traería la salvación a Israel. Es decir, le ponían este nombre a sus hijos para recordar la promesa que Dios les había dado, que iba a venir un Salvador. Por eso le ponían este nombre a sus hijos judíos, Jesús. Y por doquiera se escuchaba Jesús, Jesús, Jesús. ¿Verdad? Dice que el ángel Gabriel indicó a José que llamarán al primogénito de María con este nombre, y la razón que le dio fue porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús el Salvador. También recordemos que en el Antiguo Testamento la gente tenía la esperanza de que iba a venir un Salvador, pero lo reconocían como el Cristo, que significa Mesías, ¿sí? Es por eso que cuando la mujer samaritana tiene el encuentro con Jesús allí en el pozo, le dice, nosotros estamos esperando al Cristo, al Mesías. ¿Eres tú? ¿Acaso eres tú él? ¿Verdad? Lo reconocían como el Cristo. Y es por eso que cuando Jesús también se presenta, cuando lo prenden y está allí ante el concilio, también sale a reducir este nombre. Le dicen, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Cristo? ¿Verdad? Porque esperaban a ese Mesías, esperaban el que iba a librar a su pueblo, ¿verdad? Pero en el momento, en el Nuevo Testamento, como lo acabamos de estudiar allí, a Jesús se le conoce allí como
el Salvador del mundo, Jesús. Entonces podíamos decir que era un nombre muy común, porque si los padres se los ponían a sus hijos como para no olvidar esa promesa, había muchos que se llamaban Jesús, Jesús, Jesús. Y realmente este nombre podía sonar como algo común entre todos. No había una relevancia en este nombre importante para resaltar, para admirar como tal, no, no. La gente miraba Jesús, Jesús, pero más de allí no. Pero después de saber lo que Jesús hace a través de su vida, su ministerio y su muerte, ya este nombre viene a cobrar una importancia extraordinaria. Este nombre es puesto en lo más alto, ¿verdad? También podemos encontrar que en algunas ocasiones se utilizan las dos expresiones, lo que es Jesucristo, Jesús y Cristo. Recordemos, Jesús es Salvador del mundo y Cristo el Mesías. En muchas ocasiones también la utilizaban, ¿verdad? Dando como esa fe, ¿sí? Pronunciando esa fe, esa esperanza, ¿verdad? Que el pueblo judío, el pueblo hebreo, ¿sí? Apelaba y esperaba ese momento bienaventurado que viniese el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces, con lo que hemos estudiado hasta aquí, a través de que en el nombre de Jesús, no solamente es un nombre casual, sino que a través de ese nombre hay una autoridad. Aquí ya voy entrando en materia. En ese nombre hay una autoridad, que es por eso el cual lo utilizamos. Vuelvo y hago un paréntesis. En los tiempos de Jesús era un nombre común. Y si estuviésemos viviendo en esos tiempos, antes de que Jesús hiciese lo que hizo, nadie le daba importancia a ese nombre. Importancia como se le da ahora, me refiero, porque recuerde que le ponían ese nombre a sus hijos con el fin de tener presente la promesa del Salvador que venía, pero no conocían. Recuerde que cuando la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, muchos no lo aceptaron como el Mesías, como el Hijo de Dios. Pero ahora ya es totalmente diferente, ¿verdad? Totalmente diferente. Así que vamos a estudiar entonces en este momento que a través de ese nombre hay una autoridad maravillosa, la cual al apelar a ese nombre, la hueste del mal tiembla, lo respetan, porque no es cualquiera, porque saben que ese nombre es grande por lo que hizo, por lo que se ganó, por lo que logró. Y es por eso que allí en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 6, leemos. Dice que en cierta ocasión allí, Pedro y Juan iban, como era costumbre, iban al templo, iban a orar, ¿sí? En la hora acostumbrada, a las 3 de la tarde. Y en esa ocasión allí se encontraron con un mendigo, un cojo que estaba allí, ¿verdad? Acostumbraba a pedir limosna. Pero mire el episodio o el acontecimiento en ese momento. Dice, mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Interesante que cuando Pedro y Juan van ingresando al templo, este hombre les extiende la mano y comienza a pedirle. Le pide algo, que le dé algo. Y entonces Pedro llama la atención de este hombre. Y este hombre se enfoca en él. Como estaba acostumbrado a pedir, y si la gente se detenía, él podría pensar, diría, bueno, me van a dar algo voy a obtener. Pero cuando escucha la respuesta de Pedro que le dice, no tengo plata ni oro, yo me imagino la expresión de este pobre hombre. Bueno, si no tienes nada que brindarme, no tienes plata, no tienes oro, entonces, ¿qué sentido hay? Pero Pedro le dice, pero de lo que tengo te doy. Y he aquí lo maravilloso de este mensaje. Le dice, de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mira, querido amigo, no tengo plata, no tengo oro, pero tengo algo más importante que darte una moneda de plata y de oro.
Tengo algo que no solamente va a traer la solución a tu problema, sino que también te lo va, podríamos decirlo así, a traerte una solución definitiva. No será momentánea, será definitiva. Si yo te doy una moneda, tú seguirás mendigando más adelante, pero lo que yo te voy a dar aquí solucionará tu problema por siempre. Y saben una cosa, queridos amigos, Jesús está interesado en solucionar no solamente de pañitos nuestro problema, nuestra dificultad, sino que Él está interesado en traer la solución definitiva a nuestro problema. Y es por eso que Pedro le dice, te doy a Jesús. Te doy a Jesús de Nazaret. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué tenía Pedro y Juan? ¿De qué estaban llenos Pedro y Juan? De Jesús. De Jesús. Qué interesante saber que todo aquel que pelea esta batalla, todo aquel que está en las filas peleando, tiene que pelear en el nombre de Jesús. Amigo, hermano, si usted y yo queremos vencer, si usted quiere que en sus negocios le vaya bien, si usted quiere que las relaciones en su hogar marchen bien, necesita pelear en el nombre de Jesús. Pero aquí hay algo interesante. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Usted no puede dar de lo que no tiene. Los discípulos en este momento aquí, Pedro y Juan, dieron de lo que tenían, de lo que estaban llenos. Pero ¿quién les dio a ellos? ¿Quién les dio a ellos? Vamos a encontrar aquí en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, la siguiente expresión. He aquí os doy potestad de hollar serpiente y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En otras versiones dice, he aquí os doy autoridad. Jesús le está dando a sus discípulos la autoridad de que vayan y puedan pelear en su nombre. De que vayan, enfrenten la vida, enfrenten los problemas familiares, enfrenten los problemas sociales, enfrenten los problemas de salud en el nombre de Jesús, en su nombre. Y Jesús aquí está dando la garantía de que sobre toda cosa maligna y nadie podrá dañarle. Todo aquel que pelea esta batalla en el nombre del Señor Jesús puede tener la certeza de que alcanzará la victoria a través de sus méritos. Entonces, como les decía anteriormente, no solamente es un nombre común, a través de ese nombre hay una autoridad que hasta el mismo Satanás la reconoce y tiene que retroceder. Tiene que apartarse porque sabe de que a través de ese nombre hay algo muy grande por lo que él ganó, por lo que él logró para sus hijos, para cada uno de sus hijos. Entonces, ahora podemos entender por qué estaban llenos los discípulos, quién les dio para ellos poder dar. Vuelvo y repito, usted y yo no podemos dar de lo que no tenemos. Necesitamos ser llenos de Jesús. Necesitamos que Jesús llene nuestra vida para poder dar a otros. Es por eso que podemos entonces llegar a este punto y analizar por qué muchas veces nuestra vida está vacía. Porque el enemigo muchas veces viene y nos ataca y nos tumba una y otra vez. Porque el enemigo muchas veces hace con nosotros lo que él quiere. Y muchas veces hasta tenemos miedo de poder pelear por eso mismo. Porque necesitamos llenarnos de Jesús.
necesitamos llenarnos de Jesús. A los discípulos lo llenó Jesús. Pero la pregunta es, Jesús tampoco puede dar de lo que no tiene, pero usted dirá, hermano, pero es que Jesús es el Hijo de Dios. Pero Jesús también tuvo que recibir autoridad. ¿Quién se la dio a Jesús? ¿Quién le dio esa autoridad a Jesús? Vamos a estudiar entonces en el libro allí de Mateo, capítulo 28, versículo 18, lo lindo de este mensaje. Dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vuelvo y traduzco, esa palabra potestad es autoridad. Jesús le dice a sus discípulos, a mí toda autoridad se me dio. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Nótese aquí lo interesante que es como una cadena. Jesús la recibe, a Jesús se la dan. Jesús entonces la da a los discípulos, llena a los discípulos. Y los discípulos entonces ahora tienen el valor, tienen la autoridad de poder hacer frente a cualquier cosa en este mundo a través del nombre de Jesús. Pero aquí entramos entonces a lo más importante. Ya sabemos que a Jesús se la dieron, pero ¿qué tuvo que hacer Jesús para ganarse esa autoridad? Esa autoridad que hoy es tan anhelada por nosotros. Esa autoridad que hoy en día siempre apelamos y apelamos a ella. Pero vuelvo y repito que en muchas ocasiones es mal utilizada y por eso los resultados no se ven. Acompáñenme a saber cómo Jesús obtuvo esa autoridad, cómo se la ganó. Y quiero que vayamos ahí a la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 2, del versículo 5 en adelante. Y me llama mucho la atención el primer texto porque él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué nos está dando el consejo aquí el apóstol Pablo? Es decir, la misma actitud que tuvo Cristo, sus seguidores hoy tenemos que tenerla. Recorrer el mismo camino que recorrió Cristo para poder recibir la autoridad. Si usted y yo hoy queremos pelear en ese nombre, entonces debemos de seguir estos mismos pasos. Dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, escuche, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Qué interesante saber esto. Hermano y amigo, el camino que Jesús tuvo que recorrer para recuperar la autoridad. Y usted dirá, hermano, ¿recuperarla cómo así? Claro. Recuerde que esa autoridad, Dios, cuando creó el mundo, se la dio a Adán. Dios le entregó esa autoridad a Adán. Pero Adán perdió esa autoridad cuando se dio al pecado. Y el enemigo entonces la usurpó y la acogió. Y desde ese momento el mundo vino siendo esclavizado a través de un enemigo tirano que solamente ha buscado destruir a la creación de Dios. Y entonces tuvo que venir Cristo para recuperar esa autoridad que Adán perdió. ¿Y cómo fue que tuvo que recuperarla? Lo que hemos estudiado aquí. Dice la palabra que Jesús dejó su trono. Siendo Dios, dice que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Jesús recorrió un camino que yo le llamo un camino descendente, porque tuvo que del cielo venir a esta tierra, a hacerse hombre. Ya aquí hay un acto de humillación grande.
Al hacerse hombre, Jesús se está humillando porque es Dios y viene y toma en forma de hombre. Ahora, no solamente bastó en ser forma de hombre, sino que se hizo siervo. ¿Quién de nosotros ha nacido en un establo? Ni la persona más pobre de este mundo podemos o hemos conocido, al menos no he conocido que haya nacido en el lugar donde nació Jesús. Qué acto de humillación o de humildad más bien tan grande. Qué acto de humildad tan grande. Y Jesús lo dejó todo y vino, se hizo hombre, se hizo siervo y murió. Y la Biblia resalta que no fue cualquier muerte, resalta muerte de cruz, que era lo más humillante, lo más vergonzoso que se podía haber sometido un ser humano al morir en la cruz. En la cruz solamente moría lo más vil, lo más despreciable. ¿Y saben algo, queridos hermanos y amigos? Entonces, dice el versículo 9, y por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué quiere decir? Que Jesús tuvo que llegar hasta lo más bajo. Tuvo que humillarse hasta lo más allá, lo más bajo, y desde allí Dios entonces lo exalta y pone su nombre. ¿Cuál nombre? Jesús de Nazaret, Jesucristo de Nazaret. Pone ese nombre en lo más alto, en la cima, en lo más alto. Y también le pone el sello de que toda persona debe reconocer, toda rodilla tiene que doblarse ante ese nombre y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Qué interesante saber de que para poder pelear en ese nombre, hermanos y amigos, necesitamos recorrer el mismo camino que recorrió Jesús. El mismo camino. Cuando Pedro están allí después del Pentecostés y Pedro le predica al pueblo y Pedro le dice a ese Jesús que ustedes no reconocieron, a ese Jesús que le quitaron la vida, y el pueblo entiende después y le dice, ¿y ahora qué haremos? Entonces Pedro le dice, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Mire esta expresión, en el nombre de Jesucristo, Cristo como el Mesías y Jesús como el Salvador del mundo. No lo reconocieron. No lo reconocieron. Hoy, si usted y yo queremos pelear la batalla de la fe, necesitamos reconocer a Cristo en nuestra vida. Pero no solamente de palabras, necesitamos llevarlo a todas partes, necesitamos vivir en Él, que Él viva en nosotros, necesitamos ser llenos de Él, porque de lo contrario no podemos vencer. Jesús dice, separados de mí nada podéis hacer, nada podéis hacer. Y aquí quiero detenerme porque este es el punto en el cual, como les decía al principio, muchos no están teniendo el resultado al utilizar la autoridad que hay en el nombre de Jesús. No la están teniendo. Porque vuelvo y digo, no solamente es invocar una expresión como tal, apelar a ese nombre como tal, no. Porque hay casos, registros bíblicos que nos muestran, ¿verdad?, de que a través del mismo nombre, el mismo mecanismo, y no dio resultado. Ustedes recuerdan cuando el padre trajo a su hijo, ¿verdad?, que estaba siendo poseído por un demonio y no pudieron expulsarlo. Los discípulos no pudieron expulsarlo. Y cuando Jesús bajó del monte, ¿verdad?, allí, el padre le dice, traje a mi hijo, a los discípulos, y no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Si estaban utilizando la misma metodología, si estaban empleando a través del nombre de Jesús, ¿por qué no pudieron? Porque vuelvo y le repito, no solamente es utilizar una expresión.
La vida de quien utiliza ese nombre debe estar lleno de esa persona. Debe de estar lleno. Hay otro caso también de 7 jóvenes que también trataron de expulsar un demonio a través del nombre de Jesús y salieron chasqueados. Hermano y amigo, Santiago 4:7 nos da la clave. No solamente es utilizar una expresión, no solamente es eso. Por eso dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La clave para poder utilizar, para poder pelear en el nombre de Jesús consiste en someternos a Dios. Consiste en que mi voluntad la someta a la voluntad de Dios. Todo aquel que vaya a pelear en el nombre del Señor Jesús necesita que su voluntad sea sometida a la voluntad de Dios. De lo contrario, no funciona. No funciona. Por más que trate de decir en el nombre del Señor Jesús echo fuera, en el nombre del Señor Jesús tal cosa, no, Señor. Si su vida, si mi vida no está sometida a la voluntad de aquel que estoy utilizando, ahogando bajo la autoridad de ese nombre, no tendrá ningún resultado, no tendrá ningún efecto. Y es por eso que se puede ver que muchos queremos llevar una vida desordenada, una vida vacía, y pretendemos utilizar en el nombre de Jesús para poder alcanzar la victoria. Estando vacíos, no lograremos alcanzar la victoria. Dios anhela que mi voluntad la someta a la suya, porque su voluntad es buena, es perfecta, es santa. Hermanos, el enemigo está causando tanto estrago hoy. Es porque no nos hemos sometido a Dios. Si usted quiere hoy ver la victoria a través de Cristo, si usted hoy quiere ver la victoria a ese problema que ha venido luchando durante tanto tiempo, quiere ver la victoria sobre esa familia que está a punto de destruirse, pelee en el nombre de Jesús. Pero más allá de decirle pelee en el nombre del Señor Jesús, es sométase a Dios. Qué lindo es tener autoridad. Pero mire, el mismo Jesús para tenerla tuvo que ganarla. Tuvo que dejar su trono y venir a este mundo a salvarnos. Venir a arrebatársela al enemigo para poder entregárnosla. Hoy Dios está dispuesto a llenar nuestra vida, pero espera entonces que agachemos la cabeza y nos sometamos a Él. Es el arma más poderosa que tiene un cristiano contra toda la hueste del mal. El enemigo lo sabe y el enemigo respeta a aquel que no solamente pelea, sino que el que pelea en el nombre del Señor Jesús, pero aquel que ha sometido su vida a la voluntad de Dios. Él reconoce y tiene que retroceder. En ese nombre tiene que retroceder. Porque el Señor Jesús ganó la batalla. La victoria ya está ganada. El camino ya está trazado. Entonces, por eso hoy nos damos de cuenta por qué fracasamos tanto en la vida espiritual. Por eso, porque estamos peleando mal. Aunque sabemos que esa arma es poderosa, no la estamos sabiendo utilizar. Porque pretendemos vivir nuestra vida aparte de la voluntad de Dios. Y así pensamos que Dios nos acompañe. Así esperamos que Dios nos bendiga. No puede ser posible. Dios dice, primero sométanse a mí. Tengan mi autoridad, sométanse a mí para que puedan pelear en mi nombre. De esa manera alcanzarán la victoria. Que Dios nos bendiga. Yo espero que este mensaje nos haya quedado claro de que no solamente es utilizar un nombre como tal, sino que hay poder en ese nombre
pero solamente está otorgado a aquellos que recorramos el camino que recorrió Jesús, y es someternos a Dios. Él se sometió a su Padre, nosotros también necesitamos hacerlo. Quiero orar en esta hora por aquella persona que de pronto está pensando que ya no lo va a intentar más, que el enemigo le ha hecho pensar de que no vale la pena que pelee porque siempre sale derrotado. Pero yo espero que a través de este mensaje usted pueda pelear, pero pueda pelear bien a través del nombre de Cristo. Padre bueno y Padre maravilloso, gracias porque tú dices: el que viene a mí no le echo fuera. Tú siempre recibes a aquel que con corazón humilde se acerca a ti. Señor, usted sabe que esta guerra es fuerte y que nosotros por nuestra propia cuenta nunca podemos alcanzar la victoria. Pero gracias, porque usted, Señor, está dispuesto a ayudarnos, a pelear juntamente con nosotros, siempre y cuando decidamos someternos a usted. Oro en esta hora por aquella persona que está pasando por esa dificultad grande en su vida, que de pronto se ha sentido chasqueada y no sabe qué hacer. Señor, oro para que este mensaje abra su entendimiento y pueda, oh Dios Todopoderoso, emplear el arma más valiosa que tenemos los cristianos, y es pelear en el nombre de Jesús. Pero que también, a pesar de que estamos caídos y que apelamos a este nombre para adquirir esa autoridad, también, Señor, necesitamos comprender que hay unos requisitos como los que hemos estudiado, y es someternos a ti, a tu voluntad, Señor, para que tú puedas pelear, Señor, la batalla de la fe con nosotros. Gracias por amarnos y bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.